Bien, ya, comienzo, ¿verdad, Mario? Bien, buenas noches una vez más con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Dios les bendiga. Para mí siempre es un gusto, un placer poder compartir una enseñanza en la cual aprendemos todos de una o de otra manera, recordando la palabra del Señor, como decía el apóstol Pablo, compartiendo algún don que nos haga asimilar la palabra del Señor, que nos haga encarnar la palabra del Señor. De eso se trata la enseñanza, que nos edifiquemos, que nos renovemos, que nos actualicemos. Escuchaba por ahí un hermano, que nos actualicemos, porque ciertamente tomar la palabra de Dios, tomar las escrituras, tomar la Biblia, y qué importante es contextualizar, ¿no? Contextualizar al tiempo en que vivimos. Y este curso tan particular de hombría, que es todo un reto para mí siempre compartirlo, es todo un desafío, empezando conmigo, porque nos lleva a hacer lo que enseñamos, ¿no? A vivir lo que compartimos. Siempre es un desafío en lo personal, sobre todo, ¿no? Y espero también lo pueda hacer en cada uno de ustedes. Ah, ya sabe, bueno, la temática usted puede preguntar o a la hora que termino por capítulo, son 3 capítulos que compartimos, usted lo puede hacer, ¿ok? El día de hoy, bueno, recordando un poquito las 2 clases anteriores, el capítulo 5 hablaba de amando como Cristo a su esposa. Cristo dice la sustenta y la cuida. El ejemplo de esposo, el ejemplo de hombre, el modelo de hombre, el modelo de esposo es Cristo, lo sabemos, ¿verdad? Y mucho de esta enseñanza está basado en Efesios capítulo 5. Pablo va a decir allí, así como Cristo la cuida, la ama, la sustenta, la santifica. Y mencionando el pasaje, Efesios 5, 28, 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, la sustenta y la cuida. Y hablábamos del papel importante que tenemos los hombres ante los ojos de Dios, porque Dios nos ha creado y nos ha hecho hombres justamente para sustentar. Pablo le va a decir a Timoteo, el que no sustenta, el que no provea, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Y eso es una sentencia muy dura para alguien que dice ser cristiano, para alguien que dice ser un siervo de Dios. Sabemos la realidad no es fácil, la realidad es dura. Aún peor, creo, para los que somos de Perú, con todo el tema político que estamos viviendo ahorita, con toda la incertidumbre, con todas las alzas que están viendo, pero sigue siendo un reto y un desafío para los hombres el sustentar y cuidar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Que las esposas y las mujeres también han desarrollado sus profesiones, está perfecto eso, está muy bien eso y ayudan al hogar, gracias a Dios, pero eso no significa que como hombres nos crucemos de brazos y no hagamos nada. Tenemos que desafiarnos. Capítulo 6 hablaba un poquito de amando como Cristo a su esposa, dejándolo todo por ella. Un esposo, un hombre admirable, es el que entiende y se hace uno con su esposa. Efesios 5:31 es un texto paralelo con Mateo 19 y con Génesis. Por tanto, el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Eso lo dijo Cristo, eso lo dijo Dios. Y eso lo repite Pablo. Son textos paralelos que hablan del mismo tema. ¿Cuál es el tema? Unirnos con nuestra esposa y dejarlo todo por ella. No significa abandonar a los padres, significa que mi esposa y yo somos uno y mis problemas, mis aciertos, eso con mi esposa. Y ya desde el momento que me caso, yo no estoy corriendo a mi mamá, mamá, mi esposa no me entiende, mi esposa esto, dándole las quejas como si fuéramos niños. Porque el matrimonio es para hombres que puedan enfrentar su situación, su problemática y salir adelante. ¿Es necesario consejería? Claro que sí, pero ya no estamos como niños corriéndolo como lo hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no?
dejamos todo el tema emocional, sentimental con nuestros padres, ya no dependemos emocionalmente de ellos, sino es que junto a nuestra esposa tenemos que salir adelante. Y el capítulo del día de hoy día vamos a tocar 3 capítulos. El capítulo del día de hoy es el capítulo 7, de padre ausente a padre amoroso y protector. ¿Sí? De padre ausente a padre amoroso y protector. Una frase allí: el esposo admirable es el padre que tiene el corazón del padre. El esposo o el padre admirable o el hombre admirable es el que tiene el corazón del padre, el corazón de Dios, ¿no? Y un padre así es alguien que edifica y a la vez también disciplina. De manera de introducción, la gente comúnmente secular, la gente que no está sin Cristo, el mundo dice, ¿no?, que el amor más grande de la vida es el amor de la madre. Tanto así que muchas veces en los vehículos dicen, el amor de mi madre, primero es mi madre, después es mi esposa. O dicen, primero es mi madre, todo ponen a la mamá primero. Dios, mi madre y mi esposa. Siempre, de una u otra manera, la sociedad, la cultura, ha engrandecido mucho el amor de la mamá, ¿no? ¿Por qué? Pero porque de una u otra manera es lo que han recibido, ¿no? Se entiende. Pero bíblicamente el amor más grande es el amor del Padre, porque de tal manera amó el Padre, de tal manera amó Dios. Muchos piensan así porque no han conocido el amor de Dios. El amor de Dios Padre. Dicho amor capacita a los hijos para cumplir los propósitos en la vida. Hoy vemos a padres ausentes, lamentablemente, a padres machistas, como hablábamos en el capítulo 2, que quieren que sus hijos sean hombres de bien, pero no son ese modelo. Cuando el padre entiende su papel de preparar el camino, el destino de sus hijos, ese padre se capacita, se forma, se vuelve un padre con principios bíblicos, porque ese padre va a entender cuál es su papel en la vida como padre. Hoy por hoy, yo creo que los padres más que nunca debemos entender ese papel que tenemos en la vida de nuestros hijos. Quizás nuestros padres, nuestros abuelos, los padres antiguos, traen hijos por traer, ¿no? Y si era hombre, mucho mejor, decían, hombre, como yo, como su padre. Pero hoy por hoy no se puede traer hijos por traer sin entender el propósito de Dios en la vida de ellos o sin entender el papel que nosotros tenemos para con ellos, el papel de padres. Y si un padre, repito acá entre comillas, entiende ese papel, entiende esa responsabilidad que Dios le ha dado en la vida de sus hijos, es un padre que se va a preparar, haciendo la propaganda. Es un padre que va a entrar al CBT, ¿no? Porque sabe que ahí lo van a preparar para sacar adelante su familia, su matrimonio y en este caso la vida de sus hijos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta frase siempre me llamó la atención, no provoques a ira a vuestros hijos, no provocarles a ira. Los primeros versículos dicen, hijos obedezcan en el Señor, ¿no? Que es el primer mandamiento con promesa. Hijos obedezcan, hijos honren a papá y a mamá, hasta el versículo 3 de Efesios 6. Pero el 4, hay una responsabilidad, hay un trabajo por los padres, hay algo que nos confronta a los padres, que es el mismo Señor. Entonces, tengamos cuidado nosotros como papás en provocar a ira a nuestros hijos, a provocar a resentimiento a nuestros hijos, a provocar distanciamiento a nuestros hijos. Eso pasa cuando los criamos sin el amor de Dios y los disciplinamos con ira, enojo, con salvajismo, cuando no ponemos disciplina desde su temprana edad. ¿Cuándo provocamos a ira? Cuando vivimos en hipocresía en vez de autenticidad. Cuando permitimos esto, nuestros hijos verán que no somos firmes y creerán que la fe cristiana es una cosa ante los ojos de otras personas, no ante los ojos de Dios.
Cuando vivimos con hipocresía, significa que en la casa somos una cosa y en la iglesia otra cosa, ¿sí? Eso es vivir con hipocresía y no ser auténticos, sino ser reales y no haber cambios en nuestra vida. A los hijos tenemos que decirle, no solo haz lo que digo, sino haz lo que yo hago. O sea, sin hipocresías, con autenticidad. Como Pablo le dijo a sus hijos espirituales, a la iglesia en Corinto, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Muchos hijos se han decepcionado de los padres. Mejor dicho, se han decepcionado del evangelio por responsabilidad de sus padres. Porque vieron a papá gritar a mamá, humillar a mamá en casa y en la iglesia tratar con mucho cariño, con mucho amor a los hermanos de la iglesia. Entonces los hijos que hoy viven apartados del Señor dicen, no, para mí la iglesia es pura hipocresía, la iglesia es pura mentira. ¿Por qué? Porque lo vieron en casa, porque lo vieron con su papá, porque se decepcionaron del evangelio, porque otros se decepcionan al ver al papá, ven a Dios. Dicen, no, así como mi papá será Dios, porque una cosa es frente a las personas y otra cosa es frente en casa. Entonces, de esa manera provocamos a ira a nuestros hijos. ¿Cómo provocamos a ira también? Cuando vivimos con duda en lugar de confianza. Cuando vivimos con dudas en vez de estar confiando en Dios. Como padres no debemos obligar ni manipular a nuestros hijos para que sean cristianos. Nuestros hijos pueden entonces enojarse y desanimarse. Muchos papás, sobre todo en la antigüedad, por el deseo de que sus hijos sean cristianos, por el deseo de que sus hijos se encaminen en las cosas de Dios, han hecho dos cosas, o los han obligado o los han manipulado, los han chantajeado. Si vas a la iglesia te doy esto, si vas a la iglesia te compro esto. Mayormente cuando eran muy pequeños los obligaban, cuando han ido creciendo los manipulaban. A veces es su buen deseo de que vayan a la iglesia, pero lamentablemente o tristemente han actuado erróneamente, han actuado mal, ¿no? Entonces, nuestros hijos se enojan, se enojan porque los obligamos y se desaniman porque no ven no ven en nosotros el amor de Dios, sino obligación o manipulación. La instrucción de Dios a los padres es disciplinar e instruir a nuestros hijos, con la confianza de que Dios los va a salvar a través de la predicación del Evangelio, o la predicación que nosotros hagamos en casa. Ahora, nosotros podemos ser buenos predicadores afuera, ¿sí? Muy buenos predicadores afuera podemos ser, ¿sí? Pero en casa no tenemos que ser tan buenos predicadores con la boca, con las palabras. En casa tenemos que ser predicadores más que con las palabras, con los hechos, con los hechos, con nuestros actos. Por eso el libro del Nuevo Testamento se llama el libro de los hechos, no se llama el libro de las predicaciones o de la historia de la primera iglesia, ¿no? Sí, dice el libro de los hechos. Y de una u de otra manera, nosotros también tenemos que hacer ese libro de los hechos en nuestra casa. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Es disciplinar e instruir a nuestros hijos con la confianza de que Dios los va a salvar, ¿sí? Con la confianza de que Dios ha de tocar sus corazones, con la confianza de que esa semilla que sembramos, esa palabra que sembramos, en cualquier momento ha de dar su fruto, porque como dice Isaías 55, así como la lluvia desciende al cielo, el rocío desciende a la tierra y la hace germinar y da el fruto a su tiempo, así será la palabra de Dios. No regresará vacía. Tenemos que sembrar la palabra confiando en que Dios tocará esos corazones y que esa palabra ha de dar el fruto, porque la palabra es, simboliza una semilla, y toda semilla ha de dar frutos si se riega, ¿no? Y cuánto más la semilla de la palabra de Dios, a manera
de testimonio. Mis padres, particularmente mis padres, nos predicaban la palabra tanto en la iglesia, nos llevaban a la iglesia, en casa. Mi papá se leía la Biblia todos los días, y mi papá, gracias a Dios, fue un hombre que moldeó, como padre, moldeó el cristianismo, perdonaba a los que le ofendían, trataba bien a los vecinos, nos hablaba del amor, nos hablaba mucho del amor de Dios, y en nuestra adolescencia ya no nos llevaba, nos preguntaba si queríamos ir o no, y en la edad de 15, 16 años dejamos de ir a la iglesia. Y a los 20 años, gracias a Dios, regresé a la iglesia, y papá no dejó de orar, todos los días oraba por nosotros, y hasta que el momento, a mis 20 años, estando yo en una discoteca, bailando, no tomando mucho, pero igual estaban bailando, en el mundo perdido, esa palabra comenzó, como dice Hebreos, esa palabra que también es espada, comenzó a tratar con mi corazón y comenzó a hacerme recordar todo. Fue un encuentro con Cristo, toda la enseñanza que recibí de mis padres en la escuela dominical, porque esa palabra no regresa vacía. Entonces los papás tienen que tener esa confianza, que mi hijo, mis hijos, yo estoy enseñando la palabra del Señor, y ellos tomarán su decisión en su momento. Esa confianza debe haber. ¿Cómo provocamos en ira? Cuando hay miedo en vez de valor. ¿Sí? Es prudente criar y protegerlos de las malas influencias hasta que maduren. Claro, hay que cuidarlos, hay que protegerlos de toda influencia negativa, pecaminosa. Pero a veces es imprudente sobreprotegerlos, ¿sí? Que nunca vean el pecado, que nunca, no sé, vean a los borrachos, que nunca vean a los drogadictos, que nunca vean a los perdidos, y taparlos, y de una u de otra manera sobreprotegerlos, como en una burbuja, como vemos ahí en la foto, ¿no? Protegerlos con una burbuja y que nada les pase, ¿no? A veces somos los padres primerizos, sobre todo, no queremos que ni el sol le dé a nuestros hijos, ni el sol queremos que le dé. Yo soy papá de un hijo, y cuando está el sol yo me pongo para que el sol me dé a mí y no le dé a mi hijo. A ese nivel somos padres a veces, ¿no? Pero muchos padres cometen el error y le infunden miedo en vez de valor, y así lo provocan a ira, porque muchos papás toman decisiones sobre las relaciones o la educación de sus hijos. Ahora, toman decisiones basadas en miedo. No, es que te van a engañar, es que te van a hacer lo otro. Mejor no, mejor yo voy, mejor yo digo que no vas a ir. Y a veces yo conozco a señoritas, a jóvenes, 25, 26, 28 años, que el papá no quiere que salga a ningún lado, no quiere que salga. Pero papá, yo quiero no, tú no vas a salir, está peligroso la calle. Al cumpleaños de mis amigos tampoco, te he dicho que no. ¿Cuándo puedo salir? Cuando tú seas independiente, o sea, a los 30, 40 años. Y eso frustra porque está bien que los amemos, pero también tenemos que entender que ellos se pueden equivocar. Y es más, entre comillas, tienen derecho a equivocarse. Así como nosotros nos ha pasado, así como nosotros nos hemos equivocado. Pero a veces vamos al extremo, ¿no? La paternidad basada en el temor provoca un mundo ficticio, una burbuja que no refleja la realidad. Enseñemos, hay que ser claros, hay que ser realistas, enseñemos que el pecado trae alegría. Pecar no es feo, pecar es bonito, entre comillas. No estoy diciendo una defensa del pecado, sino hay que ser realista, pero que trae tristeza, que trae muerte, que trae condenación. Como dice una frase popular por ahí, después del gusto viene el disgusto. Entonces, en vez de miedo, hay que darle valor, que ellos salgan adelante. ¿Cómo se provoca ira? Valga esa palabra, valga la redundancia, cuando les criamos con ira en lugar de paciencia. Sobre todo los padres que somos temperamentales, padres que usaron el enojo, la amenaza como medio de corrección y castigo. Disciplina con bofetadas o palabras hirientes, palabras duras, eso conduce a la ira. La ira de los padres conduce a la ira de sus hijos.
La ira de un padre es injusta. El que un padre no sepa controlarse es algo injusto. En cambio, la ira del hijo en ese contexto es algo justificado cuando un hijo se enoja. Dios espera que disciplinemos e instruyamos a nuestros hijos con paciencia y bondad. Debemos modelar las mismas acciones, actitudes y palabras que queremos que ellos muestren. Nosotros queremos que nuestros hijos sean gente que madure, gente que tenga paciencia, gente que tenga la actitud correcta en la vida. Entonces nosotros tenemos que modelar eso. No es fácil, repito, para los que somos temperamentales sobre todo, no es fácil, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender, por ejemplo, el dominio propio. Tenemos que aprender que el poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo es dominio propio. No nos ha dado. No podemos, un cristiano no puede decir, no, es que yo soy así, es que a mí me crearon así, es que así era mi papá, así era mi mamá, entonces yo soy así. Un cristiano no puede justificarse de esa manera. No puede vivir de esa manera un cristiano, justificándose, creyendo que así lo criaron, entonces él es así. Como decía nuestro hermano anterior, conversando, tenemos que actualizarnos, tenemos que renovar nuestra mente, no a la manera como el mundo, sino a la manera de Dios. Entonces, como veníamos diciendo, un padre amoroso, un padre protector, un padre edificador, ¿sí? Un padre es un guerrero, según el Salmo 127. Hace una analogía como de un guerrero. Pero es un guerrero, haciendo esta analogía, que prepara a sus hijos para la vida, que prepara a sus hijos y de una u otra manera, ese papá ha de lanzar a esos guerreros a la vida. ¿Sí? Dice el Salmo 127 en la versión Reina Valera 60. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Saetas son flechas, ¿no? Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. En esos tiempos era tan permitido tener muchos hijos, ¿no? Es más, los guerreros tenían que tener muchos hijos porque en ese tiempo la justicia era por mano propia. Pero me gusta el verso 4, dice, como saetas, como flechas, dice la Nueva Biblia Viva, otra versión, dice, como flechas en manos del guerrero, ¿sí? Como flechas. Ahora, si cabe esta analogía, cabe esta comparación, los hijos son, ¿qué cosa? Flechas. Y a un guerrero se le cataloga como buen guerrero cuando da en el blanco, ¿sí? A un cazador, cuando da en el blanco. Si no da en él dice que es guerrero, pero nunca da en el blanco, entonces no es buen guerrero, es un fanfarrón más. Pero un buen guerrero es alguien que da en el blanco, acierta. Entonces, si existe esta analogía, según el Salmo 27, esta comparación a los padres, tan bueno sea el papá, tan buenos serán los hijos. Tan bueno es el guerrero, tan buenos serán sus flechas que llegarán a su destino. Entonces, el papá es un aprendizaje de vida. Antes se tenía hijos por tener, hoy tenemos que aprender a cómo ser padres. Entonces, un padre prepara a los hijos para la vida. ¿Para qué tipo de vida? Para la vida futura. Emocionalmente, espiritualmente, laboralmente, anímicamente. Y es más, me atrevería a decir que un papá en este tiempo, un papá cristiano sobre todo, debe preparar a sus hijos para que sean líderes, para que tengan una mentalidad de líder, no una mentalidad del montón, no una mentalidad de queja, una mentalidad de estar culpando a la circunstancia, a las personas, a su ambiente. No, si entendemos de liderazgo, tenemos que preparar a nuestros hijos con mentalidad de líderes. El doctor Sisto Porras, él dice, Dios me ha dado hijos para que sean líderes de su generación, para que sean los predicadores de su generación, para que su generación vea en ellos un liderazgo para seguir a Cristo. Entonces, de esa manera tenemos que preparar a nuestros hijos,
Cuando un padre, repito esto, entiende su papel en la vida de sus hijos, está siempre desafiando a sus hijos para enfrentar la vida. Está retando a sus hijos para que ellos emprendan la vida que les toca vivir. Desde pequeño, porque usted sabe, los niños cuando son pequeños, tienen miedo. ¿A qué tienen miedo? Al cuco tienen miedo. 3, 4, 5 años, papá, el cuco está en el oscuro. No hay ningún cuco, hijo. Vamos a ver al oscuro. No hay ningún cuco. Y desde ahí, desde pequeños, obviamente cuando crecen, cuando van enfrentando su edad, ¿sí? Van a ir teniendo otros miedos en la vida, ¿no? Otros miedos. Entonces los padres forman el carácter de los hijos y las hijas sobre todo, ¿no? Es por eso, es necesario pasar tiempo con los hijos, porque Él los lanzará a sus hijos hacia su destino, hacia su vida. Yo le hablo a los jóvenes a veces que todavía no se han casado, que todavía no tienen hijos. Les digo, ustedes prepárense para su paternidad. ¿Cómo? Vean la forma, cómo trabajar en su juventud, ahorrar, y cuando sean padres, ver un trabajo o ver un negocio que les permita pasar más tiempo con sus hijos, que les dé esa libertad financiera o ese tiempo para pasar más tiempo, porque hoy más que nunca los hijos son bombardeados con el internet, con el YouTube, con el Google, ¿no? Con esos juegos de internet que se vuelven adicciones también, ¿no? Minecraft y todo eso. Y si uno no está allí con ellos, uno no los está vigilando, ellos pueden entrar todo un mundo, ¿no? Ahora, pastor, pero ellos pueden entrar, yo digo, podrían entrar si usted está allí, ¿no? Para que usted le diga, mira, esto está bien, esto no está bien. ¿Por qué está mal este dibujo o estos hombres que se están matando? Porque produce la violencia, porque a Dios no le agrada. Entonces, para eso, qué importante es pasar tiempo con los hijos. A veces los papás se lavan las manos y tienen una mala conducta. Yo estuve trabajando y tus hijos, todo echan la culpa a la esposa. No, es que su mamá les permite. Que ser mamá también es otro trabajo en casa. Los quehaceres, ¿no? Cuanto más si hay varios hijos, 2 o 3 hijos, es un tremendo trabajo. Entonces, qué importante es pasar tiempo, hermanos. Qué importante es pasar tiempo con los hijos para que como podamos preparar bien esa flecha, preparar bien esa saeta para que puedan dar en el blanco en el futuro, para que puedan acertar en la vida, ¿no? Porque un padre lanza a la vida a sus hijos, los lanza hacia su destino, ¿sí? Los papás a veces no entienden el papel que tienen. No estoy diciendo de que los hijos van a hacer lo que los padres no fueron, sino es que los va a preparar, los va a encaminar. La mamá da la vida, la mamá amamanta, la mamá da los primeros alimentos, pero el padre prepara el destino, prepara el camino hacia sus hijos, ¿sí? Entonces ahí vemos en la foto, vemos a un papá que está con su flecha. Usted sabe que un guerrero, un flechero, ha tenido que sacar mucho filo a esa flecha, ¿sí? Y está apuntando bien y ha practicado mucho, ha trabajado mucho eso y toca lanzar. Y la idea es que dé acá, en el bull, en el blanco, para que sea catalogado como un buen guerrero, como un buen flechador. Entonces, un padre lanza la vida de sus hijos. Y miren, padres, ahí va su hijo. Ahí está, ahí va tu hijo, tu hija, rumbo a la vida. ¿Sí? Ahí está los hijos. Ahí está yéndose a la vida, encaminándose a la vida. Como dije en su momento, tan bueno sea el guerrero, tan bueno sea el padre, tan buenos serán los hijos. Y ahí están nuestros hijos. Llegará su momento que tomen sus decisiones. Llegará su momento en que ellos emprendan sus propias vidas. Pero el padre es el guerrero que ha preparado esta flecha. Le ha sacado filo, lo ha preparado, lo ha formado, lo ha cimentado, lo ha corregido, lo ha enseñado, le ha dado el valor
le ha dado la valía, le ha dado la valentía de enfrentar la vida. ¿La vida es fácil? No, hijo, la vida no es fácil. Te van a decepcionar, te van a traicionar, te van a humillar, pero tú tienes que seguir adelante. Te van a traicionar, como traicionaron a Jesús, pero la vida sigue adelante, hijo. No te tienes que quedar ahí. No te puedes quedar en el piso, no te puedes quedar tirado en la tierra y tú tienes que seguir adelante, tienes que parar. Todo eso es preparación para la vida. La vida es dura, hijo, la vida golpea. La vida te golpea y te golpea bien. Dios a veces nos da pruebas en la vida, pero tenemos que seguir adelante. Tu padre siempre va a estar contigo, tu padre siempre va a estar con brazos abiertos para alentarte, para animarte. Entonces, ahí va nuestros hijos, rumbo a la vida. ¿Amén? Los hijos deben saber que la vida no es fácil, como les decía. La vida es dura. Ellos deben aprender a ganarse la vida con el sudor de su frente. Tienen que aprender que la vida, ¿no?, será dura, que habrá momentos de soledad y personas o amigos que lo van a traicionar, como decía. Es más, lo van a desilusionar. Y si es hombre o mujer, también lo van a desilusionar. Va a tener su primera desilusión. Y cuando le pase, se recordará de las palabras de papá. Papá me dijo que me iban a desilusionar, que me iban a engañar. Ah, esto es parte de la vida. Hay que seguir, ¿sí? Obviamente, un paréntesis acá, como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos varones a respetar a las mujeres, ¿sí? A respetar a las mujeres. Y acá, a manera de, quería compartirles este video, ¿sí? A ver, no sé si se ve ahí. Denme un segundo. Sí, un segundo mientras que lo busco. Voy a parar el audio un rato. Me gustó la última parte. Me gustó la última parte cuando decidí, ¿por qué no lo haces? Porque soy hombre. Sí, porque soy hombre. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para la vida? Una de ellas es dándole valor, preparándolos. Otra es también tenemos que enseñarle a respetar a las mujeres, ¿no? La aljaba, según el Salmo 27, esta analogía que hace es el hogar. Es el hogar. Es nuestra casa, nuestro hogar, donde vivimos, ¿no? Normalmente un guerrero siempre lleva su aljaba a su espalda, es un guerrero. Entonces, los hijos crecen en medio de una sociedad de perdición, porque pueden conseguir drogas, comprar armas, encontrarse con pederastas, tener sexo virtual, etc. Entran a internet y ven de todo ahí. Y todo es posible bajo el mismo techo, ¿no? Por internet. Eso nos debe alarmar a nosotros. El Proverbio 29 dice, el muchacho consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y dará alegría a tu alma. Entonces, si nuestra aljaba en nuestro hogar, donde los preparamos, donde los afilamos, donde los estamos preparando para la vida, es ahí donde tenemos que como padres pasar tiempo, procurar pasar tiempo. Un padre que el fin de semana, que es a veces los 2 días que tiene más libre de horario, no es justo que diga, voy con mis amigos, ¿no? Y me tomo todo el domingo en la mañana, todo el domingo en la tarde, o todo el sábado en la tarde. Y decir, no, es que quiero tiempo para mí. Es que cuando somos padres, ya no estamos para darnos tiempo para nosotros solamente. Hay alguien más importante en la vida, que son nuestros hijos. Y la escuela, perdón, el hogar es la escuela para la vida, donde deben aprender lo correcto, lo sensato, lo sabio, las virtudes y los principios morales, aún más los principios espirituales. Deben aprender a amar y deben aprender a servir a Dios, congregándose en el templo. No se les debe decir, ve a la casa de Dios, ¿no? Como unos padres aquí, anda a la iglesia, anda a la escuela dominical, sino que nosotros debemos de ir con ellos, ¿sí? Un padre me dijo una vez, cuando yo era maestra de escuela dominical, su hijo tendría 12 años,
Y me llamó la atención, me dijo, usted está haciendo mal su labor, porque mi hijo ya no quiere ir a la iglesia. Yo le dije, esa responsabilidad es de usted, porque la Biblia dice en Deuteronomio 6:1 que es el padre quien le debe enseñar la palabra del Señor al acostarse, al levantarse, ¿sí? Cuando está en la casa, cuando está en la ciudad. Somos los padres los que tenemos que enseñar la palabra del Señor. La Biblia los llama a los hijos flechas, saetas. Entonces, afila sus vidas siendo abierto a preguntas, desarrolla valores para su vida, sea un guerrero. Un guerrero no le tiene miedo a nada, lucha por ellos, que ellos te vean como un luchador, ten una actitud contagiosa, apasionada, ¿no? Apúntalos en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Proverbios 22:6, instrucción. No los sobreprotejas para no ahogar su creatividad. No impongas tus sueños frustrados en ellos. Ayúdales a descubrir sus talentos y discierne el plan de Dios para su vida. Luego sé su animador y suéltalos hacia la vida. Es difícil soltar, pero cuesta menos cuando le enseñas la verdad, los cubres de oración. Los padres son una especie de directores técnicos, ¿no? Lo decía creo que la semana pasada. Ahora que estamos recién que acabó el mundial hace unas semanas, se ha visto el tremendo trabajo de cada DT, ¿no? De cada director técnico en cada país. Los DT están fuera de la cancha, no pueden meterse a la cancha. Están en la cancha cuando los están entrenando, antes del partido. Toda una preparación, todo un aprendizaje con ellos, toda una instrucción. Pero cuando los jugadores están en la cancha, son los jugadores los que toman la decisión para lograr el triunfo. Algo así somos los papás. Estamos fuera de la cancha de ellos, estamos en casa preparándolos. Y cuando ellos están en la cancha de la vida, en el campo de la vida, serán ellos los que tomen decisiones. Papá me dijo que no puedo estar a solas con una chica. Papá me dijo que no debo ir por acá. Papá me dijo que si yo hago esto, voy a perder. Toda la instrucción, toda la consejería es apuntar bien en el corazón de nuestros hijos. Es dar al blanco, es prepararlos bien para que ellos puedan ser esas flechas que den en el blanco. Amén. Un padre protector también, ¿sí? Los hijos deben sentir la protección de papá. El papá los cubre con su amor, con sus cuidados, con su preocupación, con sus palabras de afirmación. El padre los protege de los peligros de la sociedad, de los engatusadores emocionales. Hola, buenas noches. Disculpe, se bajó, no se escucha. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? Me están diciendo que no me escuchan, ahí quiero confirmar. Sí, sí se escucha. Se escucha, profe. Ok, seguimos entonces. Los protege preparándolos para que ellos tomen buenas decisiones. De esa manera también los protege con su consejería, los protege con sus palabras, ¿sí? Los protege para que sepan tomar buenas decisiones, pero tarde o temprano las decisiones los tomarán ellos mismos. No es un protector de que nunca van a salir de su casa o de que nunca no les pase nada nunca en la vida. Los protege preparándolos, los protege cuidándolos, los protege entendiendo que ellos estarán siempre dispuestos a amarlos a brazos abiertos, ¿no? El padre no tendrá temor. Cuando un padre hace bien su trabajo, no tiene temor de la decisión que tomen sus hijos. Recuerdo cuando le compartí a mi papá para acerca de mi esposa, una de las cosas que papá me dijo, hijo, yo te he aconsejado cómo debes escoger una esposa. Yo he hablado mucho contigo y sé que la decisión que tú tomes va a ser la correcta. Yo le pregunté, papá, ¿qué piensas? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Cuál es tu apreciación? Papá conocía a mi esposa. Le dice, es una buena chica y si tú has escogido y si tú has tomado esa decisión, adelante, hijo, adelante. Yo sé que te va a ir bien. No, pero no, que me contaron de ella, o no, mejor búscate otra.
que el padre tome decisión, ¿no? Eso ya no es protección, eso ya es sobreprotección, y eso hace daño, ¿no? El padre da identidad y sentido de pertenencia. Estamos hablando como un padre, es un padre amoroso, un padre protector, ¿sí? Y dejar de ser un padre ausente, sino un padre presente. Entonces, un padre presente es un padre que da identidad, que da sentido de pertenencia. El padre da identidad y pertenencia a sus hijos diciendo y haciéndolos sentir que son sus hijos, que tienen un nombre, que tienen un apellido, que tienen un legado moral y espiritual. ¿Sí? En otras palabras, afirmando quiénes son ellos. Sus hijos deben saber quiénes son, de dónde vienen, ¿sí? Y a dónde van en la vida. Es decir, deben satisfacer la pregunta existencial, ¿quién soy? Todo ser humano en algún momento de su vida, ya sea su niñez, su adolescencia o su juventud, algunos se hacen esta pregunta existencial, ¿quién soy? ¿Qué cosa soy? ¿Qué hago en este mundo? Si tienen identidad, tendrán la capacidad de enfrentar la vida. Podrán superar ese vacío existencial con el cual todos nacemos y que en la adolescencia es muy compleja. Y acá estamos hablando de identidad sexual también, ¿sí? Identidad sexual también, ¿sí? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Un padre edificador, ¿sí? Edificar es hacerlos crecer en sus vidas como personas. Es crecer en carácter, en madurez, en determinación, en saber tomar decisiones, en firmeza moral y espiritual. Un padre debe sumar en la vida de sus hijos, debe influenciar positivamente en ellos. Un padre debe tener en su mente que sus hijos van a ser mejores que él, que sus hijos llegarán a lugares donde él no pudo llegar. Obviamente, no se trata de que sus hijos sean lo que el padre no pudo ser, sino que los influencie para que cumplan sus propósitos en la vida, para que cumplan los propósitos de Dios. En otras palabras, un padre tiene que enseñar, un padre tiene que edificar, un padre tiene que ayudar a que el hijo crezca, ¿no? No que el padre lo haga todo, por todo en vez que ellos hagan algo. Hay papás, hermanos, que le hacen la tarea, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, hasta quinto, sexto grado. Ya el otro año haces tú, ya el otro año haces tú. Y no los enseñan, que ellos mismos lo hagan. Y lamentablemente tenemos hijos marionetas, ¿no? En vez de tener hijos que tomen decisiones y que sean valientes en asumir las consecuencias, para bien o para mal. Sixto Porras, en su libro Hijos Exitosos, él dice que un padre edifica con palabra de afirmación. Número 1, diciendo, te amo, hijo. Me gusta mucho como eres, me caes muy bien. Eres único, hijo. 2, me siento orgulloso de ser tu padre. Me siento contento, me siento alegre de ser tu padre. Dios me dio un tremendo regalo al traerte a mi vida. Eres una bendición para mí. Te esperábamos, nos preparamos para tenerte y tú eres una bendición. Eso es tremendo, hermanos, en el corazón de los hijos. Eso no va, eso ayuda mucho cuando el hijo enfrenta ese vacío existencial. Tercero, me siento feliz de ser tu padre. Me siento orgulloso, me siento feliz, me siento contento. Eres único y especial. Si es que son varios hijos, a cada uno de ellos decirle lo mismo. Eres inteligente. Me gusta mucho lo que haces. ¿Sí? Porque a veces los hijos quieren ser una cosa y los padres quieren que sea otra cosa, pero hay que dejarlos que ellos tomen su decisión, ¿no? Entonces, hay que estar contentos con lo que ellos hacen o con lo que ellos deciden hacer. Todos los días le pido a Dios que te guarde, te proteja y te bendiga. Y cuando sean adolescentes o sean jóvenes y vayan a lugares que a nosotros no estamos de acuerdo, o amigos, o qué sé yo, o a una fiesta, bendígalos. Sixto Porras dice, te bendigo. Sixto Porras cuenta una historia
que su hijo mayor creo que fue cuando tenía 15, 16 años, le dijo por primera vez, papá, voy a ir a la fiesta de un compañero del colegio. Y Sisto Porras cuenta que lo bendijo. Te bendigo, hijo, en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te proteja. No te olvides, le dijo Sisto Porras a su hijo, que si algo te va mal, llámame. Tu padre está para protegerte. Y ciertamente estaban en la fiesta, en el cumpleaños del colegio, del amigo, del compañero, y otros amiguitos habían llevado droga. Llevaron droga y justo llega la policía y encuentra que está la droga allí y se llevan a todos los colegiales. Bueno, estaban con ropa de calle, pero igual se los llevaron a la comisaría. El hijo de Sixto Porras lo llama, papá, estamos en la comisaría. ¿Puedes venir a recogerme? ¿Puedes venir a llevarme? El policía dice que tienen que venir nuestros padres. Sixto Porras corriendo se fue, llegó, el policía le dijo, señor Porras, yo lo conozco a usted, su hijo, ¿qué hace acá? Usted ha venido, claro, es mi hijo, dijo él, es mi hijo. Yo estoy acá para dar la cara por él. Y así, señor Porras, llévelo a su hijo, ha pasado esto, no se preocupe, yo doy la cara por mi hijo. Y sus compañeros, su hijo le cuenta, papá, el papá de mis amigos no lo quiere venir a recoger, porque le han dicho por teléfono que es una vergüenza para ellos. Y Sixto Porras los llevó en el carro y los dejó en sus casas. Y sus amigos se sorprendieron del amor de papá, que papá estaría con ellos a pesar que se equivoquen, a pesar de que fallen. Entonces, ese es un papá, ¿no? Bendígalos. Cuando usted los bendice y se van a una fiesta, el temor de Dios ha de apoderarse en sus corazones. El temor reverente, ese respeto, que se han ido bajo la bendición de Dios, no los va a dejar tranquilos. Yo recuerdo a mis 18 años, le decía, papá, me voy a una fiesta. ¿Puedo ir, papá? Le decía, había mucho respeto. Mi papá me decía, anda, hijo, anda, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hermanos, estaba en la fiesta, no podía ni tomar. Estaba en la fiesta, no podía ni bailar con libertad, porque decía, papá me ha bendecido, papá está en casa, y si yo tomo, si yo hago algo malo, voy a hacer una vergüenza para papá. No lo puedo hacer quedar mal a papá. Papá confía en mí, decía. Y eso me hacía limitarme aún, no podía ni ser buen pecador, siquiera en el mundo. Estaba con ese cuidado, Dios me está viendo, me ha dado la bendición de Dios, todo una anécdota en mi juventud prácticamente. Dele confianza, yo confío en ti, hijo. Tú eres capaz de hacer muchas cosas. Lo que te propones lo puedes hacer muy bien. Un padre disciplinado. El padre debe formar disciplina en sus hijos, pero él debe primero ser disciplinado. Disciplina es orden, es formación, es corrección y también es amonestación, reprensión y a veces lo último que se debe hacer es castigo físico para corregir la rebeldía de los hijos rebeldes. Aunque este punto acerca del castigo físico es un tema que debemos en este tiempo, sobre todo en este tiempo, debemos contextualizarlo, ¿sí? Aunque la Biblia da pie, ¿sí?, al castigo físico, al castigo con vara, si lo corriges con vara, salvará su alma, dice, será salud, dice, ¿no? Hoy por hoy hay un desafío, un reto muy grande para los padres actuales en cómo corregir y cómo castigar, porque recuerda, la Biblia fue escrita en un contexto, particularmente Proverbios, hace más o menos 2800, póngale 3000 años, contexto totalmente diferente al nuestro. Hoy por hoy el castigo físico está prohibido por las leyes, ¿sí? Si en algunos de nuestros países no quitan a los hijos que son castigados por los padres, es porque no se implementa el sistema de quitar a los hijos, ¿no? A menos que haya demasiado ya, ¿no? Tuvo un familiar que estuvo en España y su hijo de 5 años hizo un tremendo berrinche en el baño y comenzó a llorar y gritar. Y este familiar ha entrado al baño porque no se quería bañar y lo ha gritado y el niño, me mata, mi papá, me mata, me mata. El papá no le hacía nada, el papá lo estaba bañando, nada más, me mata, me mata.
Y el familiar español le dice a mi familiar peruano, le dice, no le hagas nada. Aquí sí, si te escucha, un vecino te denuncia, viene la policía, viene el fiscal de familia y te pueden quitar a tu hijo. Acá está implementado el sistema, dice, del abuso y te quitan a un hijo. Viene la policía y te quita porque estás yendo con un abuso infantil. Eso pasa en países europeos, hermano. Entonces, repito, es una tremenda reto, desafío para nosotros ahora, cómo crear hijos. Porque decimos, pero a mí mi padre me corrigió, mi padre a mí me dio castigo en la vara cuando fue necesario y eso me corrigió, y si hoy una persona soy lo que soy es porque tuve un papá que me disciplinó. Pero tenemos que analizar y meditar, tenemos que entender que la violencia trae más violencia, ¿sí? La violencia trae más violencia. Y a veces decimos que nos han criado bien, pero somos violentos. Y a veces no sabemos controlarnos. Entonces, repito, esto es un reto, es un desafío. ¿Cómo entender el castigo en este contexto? No el contexto en que fue escrito la Biblia, porque recuerden, más de 3000 años, póngale, que fue escrito y en ese tiempo era normal. Hoy las leyes lo prohíben, hoy no tenemos el autocontrol para llevar a cabo ese tipo de disciplina. Pero bueno, es todo un tema a estudiar esa parte. Padre amoroso, así como el padre disciplinado, también debe ser amoroso. Debe haber un balance entre la disciplina y el amor, porque si no hay balance nos volvemos tiranos o consentidores, y los extremos siempre hacen daño. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Con nuestra presencia activa, con nuestras palabras, con nuestros abrazos, con nuestros cuidados, con el afecto, porque así es Dios el Padre eterno, como dice Jeremías 31. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Un padre se vuelve amoroso con sus abrazos, ¿sí? Con sus cuidados, con sus palabras. Los hijos necesitan sus abrazos. También el padre debe ser afectuoso con su esposa. Amén. Quizás será necesario sanar el corazón con el de papá, ¿no? A veces, porque hay papás que no son cariñosos, afectuosos, porque su papá no fue así. Paternidad es una cuestión de herencia también, hermanos. Es una cuestión de herencia. La paternidad se hereda. Nosotros aprendemos a ser padres de la forma como hemos sido nuestro papá con nosotros. Así seremos con nuestros hijos, porque damos lo que hemos recibido de buen padre, de un buen padre o de un mal padre, ¿sí? Los errores que ellos cometieron con nosotros es posible, si no hacemos alguna corrección, si no nos capacitamos, si no nos esforzamos, es posible que los repitamos. Pero si ponemos en práctica la palabra de Dios y renovamos nuestra mente, como dice Romanos 12, llegaremos a ser padres conforme a la palabra de Dios. La paternidad se puede aprender. Necesitamos aprender a ser padres como el Padre eterno. Dios es un Padre amoroso, protector, edificador y disciplinado. El Padre que siempre soñé, como dice Abel Zavala. Dios ha puesto un instinto en nosotros de paternidad, que ese instinto nos lleve a hacer esfuerzo para dedicarles tiempo a ellos. Es cierto que un padre trabaja fuera de casa y muchas veces viene cansado de trabajar, pero los esfuerzos marcan la vida de los hijos. La psiquiatra Achille Prout, en su libro El rol de un padre, señala: los padres son tan importantes como las madres, pero de manera diferente. Según su investigación, esta psiquiatra dice: existe un nexo innegable entre el padre y el bebé. Desde las 6 semanas el bebé diferencia la voz de la madre y del padre. Los bebés nacen con una inclinación a conectarse con sus padres. Cuando comienzan a hablar, la primera palabra que usan es papá. Mire, esto lo hace una investigadora, una psiquiatra, y conversa. Ahora se desconocen, dicen ellos, pues con quien más tiempo pasa es con mamá, pero la primera palabra por lo general dicen papá. Ahora, ¿por qué? Porque hay una conexión. Diríamos en otras palabras, eso es una verdad espiritual, ¿no? Porque al ser creados por Dios, el Padre, ¿no? Él se presenta de la manera como Padre, y los niños en su espíritu buscan a su Creador, a su Padre eterno. Y los niños entre 1 y 2 años demuestran la necesidad paternal
lo buscan, preguntan por él, se emocionan cuando lo ven. Ellos te ven como su héroe de Marvel. Tú eres o su Thor o eres su hombre de acero, ¿sí? Es su niñez y no hay que decepcionarlos, no hay que decepcionarlos. Hoy día estábamos hablando, mi hijito va a cumplir 7 años y estábamos hablando con mi esposa, le decía, ¿qué vas a hacer, hijo, cuando seas grande? Qué quieres hacer? Él dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero yo quiero ser como mi papá, dice, yo quiero ser un pastor, quiero dar conferencias y quiero ser abogado también. Quiero, como mi papá, yo quiero ser así, dice. Porque eso somos para nuestros hijos, somos sus héroes, ¿sí? Tu misión en la vida es mostrarle al Padre Eterno que los amará siempre, que no los va a abandonar. Ellos deben conocerlo a través de ti. Cuando ellos vean tu ejemplo de amor, habrás cumplido tu misión. Amén. Estas tareas son de una manera personal, no es con nota, simplemente algo de reflexión, diríamos. Preguntas, hermanos, preguntas, comentarios, antes de irnos a un pequeño break. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, hermanas? Buenas noches. Soy la hermana Carmen de Perú. Buenas noches. Bueno, estoy viendo esto sobre que dice que a ver los hijos es herencia, ¿no? A veces como hijos herencia de los padres. Bueno, yo pienso que yo también soy una hija, como está diciendo que a veces el hijo dice quiere ser como el padre, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo no tuve ese apoyo de mi madre nunca me dijo, hija, ¿qué quieres ser? Pero es solamente, como dice, estoy poniendo de mi parte y aprendiendo sola yo, ¿no? Tal vez ser mejor que tal vez de mi familia. Y bueno, doy gracias a Dios, ¿no? Que con todo estoy algo aprendiendo para poderles aconsejar tanto a mis hijos como a mi familia. Amén, amén. Qué bueno, hermano, qué bueno. Gracias, hermana Carmen. Adelante, hermano Ril. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, más que todo quería comentar con respecto a que es importante, como usted lo dice, pastor, entender que nosotros los padres somos el reflejo y la imagen de lo que nuestros hijos van a hacer en el futuro. Entonces, si nosotros damos una imagen negativa, un reflejo negativo, lo más probable es que nuestros hijos en el futuro asuman ese rol como algo natural, algo normal. Algo muy interesante también, hermanos, en el cual podemos garantizar la seguridad en cada uno de ellos es con respecto a lo que es el tiempo que nosotros le dediquemos a él. Se dice que los 2 primeros años son muy importantes. Hay una teoría, por ejemplo, la teoría del apego enseña que los 2 primeros años son muy importantes para definir la seguridad en la vida de cada uno de nuestros hijos. Y entonces, yo creo que nosotros como padres, tenemos que, en alguna otra forma, buscar la manera como digamos, prepararnos, ya que no existe, como lo comentó la vez pasada en unas clases, y eso es algo real, no existe una academia para padres, ¿cierto? Existe institutos, academias, universidades para poder prepararnos en las profesiones que nosotros pensamos desarrollarnos en la vida, pero para padres no. Y creo que ese manual, bueno, que tenemos, que Dios nos ha dado la palabra de Dios, y Amén. aparte también la ciencia que Dios le ha dado, porque a veces nosotros como creyentes, bueno, no todos, pero he tenido la oportunidad de poder conversar con algunos hermanos e inclusive pastores
y como que satanizan la ciencia. Y dentro de eso del área de la ciencia, pues meten lo que es la psicología, las terapias en familia, todo esto, pero debemos entender que la ciencia todo ha sido creado por Dios y que nosotros como seres humanos lo que hemos hecho es simplemente descubrir lo que ya nos ha sido dado por medio de la palabra de Dios, porque si por ejemplo agarramos la Biblia, nosotros abrimos la Biblia, leemos, vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, toda la ciencia, vamos a encontrar astronomía, vamos a encontrar geografía, vamos a encontrar un sinnúmero. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, debemos prepararnos, no solamente pensando en nosotros, en los que vamos a ser futuros padres, sino también pensando en poder ayudar dentro de nuestra comunidad eclesiástica, dentro también del círculo de la comunidad secular que nos rodea, pastor, Félix. De verdad que estamos muy contentos. Bueno, personalmente yo creo que estas enseñanzas ayudan bastante para fortalecernos a cada uno de nosotros, para poder seguir adelante con respecto a este ministerio de, de la familia. Y también, hermano, para terminar, quería también un poco tocar lo que usted hizo hincapié con respecto a la disciplina del niño, ¿cierto? En la disciplina, por ejemplo, del niño, donde la Biblia habla acerca de que la vara, hay que disciplinar. Es verdad, ¿cierto? Yo creo que existen tiempos y formas y maneras en cómo nosotros podemos utilizar la disciplina. El estándar, obviamente, es la palabra de Dios, ahí está, de cómo nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos, en la forma como debemos. Por ejemplo, no es la misma disciplina que podemos aplicar a un niño de 1, 2, 3, 4 años, 5 años, a un niño de 6, 7, a un adolescente, y aún me atrevería a un joven que todavía está dentro viviendo bajo el techo de los padres. Entonces ahí donde nosotros necesitamos que Dios nos dé sabiduría y necesitamos prepararnos para nosotros poder ayudar a nuestros hijos. Bueno, eso es lo que quería comentar, pastor. Gracias, Gracias. muy amable. Gracias, hermano Ril, por su aporte muy, muy oportuno. Buenas noches, disculpe, profesor, Sí, yo también quiero hacerle una consulta sobre los hijos que estuvimos hablando, ¿no? Mire, yo no sé cómo puedo hacer, mire, yo hace 10 años que me separé de su papá, de mis hijos. Soy madre de 3 hijos, tengo uno de 19, tengo otro de 16 y tengo otro de 14. Ahora, bueno, yo como madre los enseño, ¿no? Que son 2 hombres y una mujer. El 19 es hombre, la de 16 es mujer y la de 14 es hombre. Ahora, yo por lo menos hago por tratarlo lo más mejor, enseñarles algo bueno, ¿no? Pero cuando su papá los llama y los dice, no, hijos, ustedes tienen que ser así, no dejarse, mira, porque el hombre se ve feo, dejarse a una mujer, siempre lo cría a su manera, lo aconseja a su machismo. Entonces, pastor, yo, ¿cómo podría hacer eso para yo poder hacer cambiar esa idea de mis hijos como adolescentes? Y entonces, no sé cómo hacer, profesor, ¿no? Yo los enseño, me digo, miren, hijo, las cosas son así. Bueno, mi hija, que es de 16 años, ella entiende cómo es mujer, pero mis hijos hombres llevan tal vez, como dice, consejos del papá al machismo. Entonces, profesor, ¿cómo yo pudiera hacer que por favor me ayude a ver con mis hijos un consejo, una salida, que tal vez como madre, no, usted sabe que los hijos cuando no se crían con su padre o su madre es diferente de cuando nos criamos con padre o con madre nomás. Eso es mi consulta, profesor. Quisiera me den una salida. ya hermana Carmen, claro, usted acaba de decir la situación, obviamente es más complicada, no es una cosa tan sencilla y tan práctica, ¿no? Pero ahí está su papel de repente como mamá, de sentarse con sus hijos. Lo que usted podría hacer es sentarse a meditar, a analizar, a razonar la conducta de ellos. Siempre tenga de repente cuidado en juzgar a su papá, porque quiera o no quiera ser su papá, como decíamos, creo obviamente sea lo que sea su papá, pero
no trate de no atacar al papá, sino ideas. Si usted ve que una idea que ellos traen de su papá es incorrecta, antibíblica, hágalos analizar, ¿no? Como dice la palabra, enseñe la bendición y la maldición. Usted tiene que ser el hijo de la vida, usted tiene que aprender a formar su propio criterio, su propia idea, pero forme su propia idea en base al consejo bíblico, al consejo de Dios, a un razonamiento sano, lógico, prudente. Si usted le dicen, si para ustedes está, un ejemplo, ¿no? Está bien que solamente la mujer haga las cosas de la casa, limpie, porque eso no es de hombres, eso es para mujeres. Hágalos pensar, si tú tuvieras una hija y su esposo la maltrata, ¿estarías de acuerdo? ¿Sería justo eso? Entonces, que Dios, hermana, en el diario vivir, le dé sabiduría para tratar de ir hablándoles a ellos, para que ellos formen criterio, para que ellos sepan analizar una situación y ellos se den cuenta, ¿no? Repito, ataque de una manera, pero ideas. No a la persona, porque quiere o no quiere de su papá y ellos, me imagino, lo aman, lo quieren, ¿no? Entonces, por ahí, hermana, en el diario vivir, en el momento, en el día a día, así, piensas esto, piensas lo otro, y Dios le va a dar sabiduría para tratar con eso, hermana, de acuerdo al caso, a la situación. Claro, profesor, sí, sino que como le digo, el hijo de 19 años, él está en el cuartel, no sé cómo los enseñan ahí, ¿no? No sé su manera y él es el que es el mayor, ¿no? Y siempre cuando viene dice, no, yo tengo que hacer esto porque así me han formado y no sé, pues entonces el papá le dice de esa manera, no, hijo, también, claro que está correctamente bien, pero entonces yo me siento con él, le digo, hijos, las cosas no es así, mira, hijito, le digo, tú tienes manos. Tu esposa tiene manos. El día que tú te cases, tienes que amarlo a tu esposa. ¿A ti te gustaría que te traten mal? No, no ves, hijo, le digo. Tú también tienes que aprender a tratar con amor, le digo. Por lo menos yo le digo, yo con tu papá por lo menos nos separamos correctamente, pero yo no lo odio, yo lo digo, yo le he perdonado todo y tal vez tenemos una comunicación como padres, ¿no? Tal vez no es como Amén. pareja, pero como padres Amén, sí. hermana. Siga en ese, está ahí, está en lo correcto. Está usted ahí, tratando con ideas. Siga adelante, hermana, siga adelante en ese mismo espíritu de hacerlo razonar, ¿no? En el amor del Señor. Gracias, Gracias, pastor, hermana. gracias. Cualquier cosa de repente por interno, al celular, me llama y conversamos al más detalle. Si él habla del cuartel, yo también estaba en el cuartel, he servido a mi patria y bueno, por ahí que les puedo ayudar en algo de repente. Amén. Ya, por favor, entonces voy a llamar al WhatsApp, pastor, para Ok. que me dar una salida, pastor. Ya, hermana, estamos para Ya, eso. gracias, muchas gracias, bendición. Vamos a un break, hermanos. Vamos a un break. Son las 8:54 ya. A las 9:15 nos reencontramos. ¿Sí? 9:15 nos reencontramos. Ponemos pausa y ya. Entonces continuamos. Vamos a compartir el capítulo 8. Hombres, decía hace un momento, para ser padre hay que aprender. Número uno, se hereda. Como fueron nuestros padres, así vamos a ser nosotros. Pero también a ser padre se aprende y hay que aprender. Yo le animo a que lea libros de paternidad, libros de cómo ser esos padres conforme al corazón de Dios. Al final les doy algunos títulos para que usted lo tenga en su lista, en su biblioteca personal. Ahora, hablando de hombría, hablando de esposo, ¿cómo ser el esposo que ellas amen y admiren? Una frase ahí, el esposo admirable es el que enamora a su esposa un día a la vez, ¿no? Efesios, el capítulo 5, el versículo 25 y 28 nos dice, ¿no? Haciendo referencia al esposo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es curioso este pasaje, desde el 25 en adelante. 3 veces al hombre le dice, amad, amad, amen, amar, amar, amen a su mujer. Y solamente en una parte de este pasaje le dice a la mujer, respeta, ¿no? Porque para los hombres el respeto es muy importante, ¿sí? Para los hombres el respeto es muy importante. En cambio, para las mujeres el amor es más importante, ¿sí? El amor es lo que ellas necesitan. En cambio, el hombre necesita respeto de parte de su esposa. Como venimos diciendo a lo largo de este libro, ese respeto no se impone, ese respeto hay que ganárselo, ¿no? Si lo tomamos a bien este pasaje, podemos entender que es una orden, ¿sí? Es una orden de parte de Dios, amar, ¿sí? Amar como a mí mismo. Si los hombres entendemos y practicamos esta ordenanza, llegaremos a ser hombres admirables, que ellas respeten y amen. Las escrituras nos enseñan el modelo. El modelo, obviamente, a seguir es Cristo. Tenemos la garantía de una familia como Dios quiere, según su voluntad, así como en el cielo, así también que sea nuestra familia, nuestro matrimonio. Ahora la pregunta, ¿cómo hacer para que ellas me amen, para que mi esposa me ame? ¿Cómo hacer para que me ame mi esposa? Hemos olvidado de enamorar a nuestras esposas. La rutina, el trabajo, las responsabilidades y las preocupaciones hacen que nos olvidemos de cumplir el primer mandamiento del matrimonio, que es amar. El orgullo hace que no pongamos en práctica este mandamiento. ¿Cómo hacer que me amen? Pregunta, ¿no? Que tienen su respuesta en sí misma. ¿Cómo hacer que me amen? Amando, pues, amando. Sí, amando. Si quiero que me amen, tengo primero que amar. Tengo primero que dar. ¿Qué cosa? Amor. Es una ley universal, la ley de la siembra y la cosecha. Si siembro amor, cosecho amor. Si siembro odio, cosecho odio. Muchas veces el esposo culpa de todo a su esposa. La trata mal, justifica su acción por algún defecto y siempre quiere que sea ella la que dé el primer paso para el amor. Pero en este pasaje la orden de amar es directa para el hombre. ¿Cómo hacer que me ame? Dejando de culpar a mi esposa por las cosas que pasan en casa, con los hijos, ¿no? Dejando de hacernos la víctima, siendo parte de la solución, no del problema. Cuando hay un problema, no busquemos culpables, hagámonos responsables de la solución, ¿no? Por ejemplo, este esposo acá culpando a su esposa. Tú, ese dedo acusador, tú tienes la culpa. Por tu culpa los hijos están así. Por tu culpa estoy así. Por tu culpa y por tu culpa. Y queremos que nos amen. Jung, en su libro Los 10 mandamientos del matrimonio, él dice, mantendrás la llama de tu hogar siempre encendida. Es el primer mandamiento según este libro, ¿no? Un buen matrimonio es el resultado del esfuerzo y la práctica de los eternos principios de la palabra de Dios en el centro de la relación. La felicidad matrimonial es parte de la voluntad. Toda pareja casada puede mantener la llama del amor viva durante mucho tiempo, aun cuando la luna de miel sea solo un recuerdo. Entonces, ¿quién tiene que aprender a amar? El hombre, ¿sí? El hombre. ¿Cómo hacer que me amen? Vuelve a la pregunta. Amando, esta es su respuesta. Enamorando, como lo hacíamos al comienzo de la relación, cuando la llamamos, cuando conversábamos con ella, cuando pensábamos todo el día con ella, le decíamos, no, no duermo pensando en ti, no como pensando en ti, no desayuno pensando en ti, no ceno pensando en ti. Por eso creo que estábamos flaquitos y de casado ya tanto, ya no pensamos y tanto comemos que nos hemos engordado. Cuando
la veíamos y le decíamos, te extrañé, no te vi, pero hace un rato, ayer nos vimos, sí, pero te extrañé. Le llevábamos algún detalle, un chocolate, un peluche, etc. Esta forma de amar no se debe perder, se debe poner en práctica siempre. Paul Washer, el doctor Paul Washer, predicador, teólogo, él dice, el hombre no necesita que le lleven flores, ni chocolates, ni llamadas telefónicas, no necesita esas cosas. Pero la mujer sí, la esposa sí, lo necesita. El hombre necesita otras cosas, necesita respeto y necesita sexo, sobre todo si es joven. Pero las mujeres sí necesitan. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? A que como hombres, amar. Porque queremos que nos amen, queremos que nos admiren. Repetimos la forma como entienden el amor las mujeres, ¿no? Repetimos, ¿no? La forma como entiende el amor las mujeres no es lo mismo que nosotros. No es igual, ¿sí? No es lo mismo como nosotros lo entendemos. No es la misma que los hombres, ¿sí? En Corintios 13 está lo fundamental. Es más, y me atrevería a decir que cada mujer entiende de una forma muy particular el amor. He ahí el trabajo de cada hombre para su propia mujer, preguntar, conocer, pasar tiempo, cómo ellas quieren que las amemos. Cómo saber cuál es la forma en que tu esposa entiende el amor. Tienes que conversar con ella, tienes que preguntarle si es tu amiga, tendrás la confianza de hablar del tema con ella. Bueno, y se trata de hacer amigos, ¿no? La admiración. Ucha Florencia, ella dice, en el 2013, la admiración es aquella consideración especial que se siente o tiene para alguien por el afecto o sus cualidades. Se causa admiración en otro por sus atribuciones positivas. Uno admira siempre cuando ve algo positivo en otra persona, ¿no? Siempre hay un afecto, una cualidad especial que se tiene por alguien cuando uno ve algo positivo. Seamos gente positiva, ¿sí? Cuando un hombre sabe sacar adelante a su familia, cuando un hombre es coherente con lo que dice y hace, un esposo es digno de admiración. Cuando cumple su palabra, cuando honra a su esposa, honra, trata bien, habla bien, es agradecido, honra, eso es honra. Honra también tiene que ver con dinero, tiene que ver con bienes, honra a Jehová con tus bienes. Honra tiene que ver con pagar también, con dar dinero, ¿sí? Con dar mis bienes. Cuando honra a su esposa, ¿no? Así un hombre se vuelve admirable. Cuando un esposo es admirable, cuando es digno de admiración, cuando facilita el aprender de él y motiva a la superación personal. Una mujer ha de admirar a su esposo cuando ese hombre es coherente con lo que dice, cuando ese hombre saca adelante a su familia, cuando no se cruza de brazos, cuando sustenta, cuando cuida, cuando mantiene a su esposa. ¿Por qué ser admirable? Porque Cristo fue admirable, porque fue un maestro de la ley de Dios, ¿sí? Sobre todo un maestro que cumplía lo que enseñaba, porque era sabio, porque llegó a ser el mejor intérprete, porque le puso el espíritu a la ley, le aplicó con misericordia. Cristo tuvo autoridad, esa autoridad estaba basada en la práctica de lo que enseñaba. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas o como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. La autoridad a veces se malinterpreta, el que grita más tiene autoridad, el que alza más la voz, ese tiene autoridad. No, la autoridad está en ganarse ese respeto, en ser ejemplo. ¿Cómo hacer que te admiren entonces? El machismo dice que el hombre es el superior a la mujer y la mujer está para servirle porque todo gira alrededor del hombre. Eso dice el machismo. Esta forma de vivir hizo daño a las familias. Las escrituras enseñan que Dios creó al hombre para servir a su esposa y a su familia. El esposo como hombre y cabeza de hogar necesita respeto y admiración, claro está, y se le debe dar ese lugar. Pero la Biblia nos enseña que ese lugar se debe ganar, se debe alcanzar. Es un deber del hombre ganarse ese lugar obedeciendo a Dios
con fuerza de voluntad. ¿Por qué se debe ganar? Porque Cristo dijo, si tú quieres ser líder, si tú quieres ser alguien en esta vida, si tú quieres ser, perdón, ser un líder en la iglesia, entonces tú tienes que servir. Tú tienes que servir. En el reino de Dios, el liderazgo tiene que ver con servicio. En el mundo tiene que ver con ordenar simplemente. Efesios 5:33. Bueno, quería resaltar esta foto, por ejemplo. Este hombre sirviendo a su familia, ¿no? Por lo menos una vez a la semana, un hombre si trabaja toda la semana, por lo menos el domingo o el sábado, el hombre debe ayudar. Pastor, no sé cocinar, no sé hacer. Hermanos, hoy por hoy el YouTube nos enseña todo. Ya, si no es lo tuyo la cocina, la limpieza, lavar la ropa, en lo que se pueda. Pero gracias a Dios, hermanos, de YouTube, yo me he vuelto todo un chef con YouTube, mirando mis tutoriales, echa el aceite, echa el ajo, echa la cebolla picada, echa la pimienta del comino, muévelo, que se caramelice, etcétera, etcétera. Ahora echa las presas, espera, controla tanto tiempo y mamma mía, como dicen los italianos, los espaguetis y todo lo que ahora se puede hacer, gracias a Dios, del YouTube. Por internet me he vuelto, he invertido en comprarme, estaba mirando a unos chefs, me llamaba la atención siempre unos cuchillos que miraba a los chefs, este famoso cuchillo Santoku, de marca Santoku, son japoneses, y me compré mi cuchillo Santoku para hacer un verdadero chef en casa. Entonces, hoy se puede aprender de todo, hermano. ¿Sí? Hoy se puede aprender de todo. ¿Sí? Ahí está. Tanto así que hay amigos que me han pedido y ahora hasta cuchillos estoy vendiendo. Entonces, se puede aprender de todo en esta vida. ¿Sí? Dedicarse a la familia, dedicarse a los hijos. Y eso los hijos están viendo. Y esto los hijos cuando sean hombres también van a servir. Eso hacía mi papá, les comento, ¿no? Eso hacía mi papá con nosotros. Papá tenía un trabajo en casa y se daba el tiempo de cocinarnos. Y yo le cuento a mi hijo, mi papá me cocinaba mi comida favorita. Y le digo, yo te cocino a ti tu comida favorita. Y mi hijito que tiene 7 años ya me dice, cuando yo sea papá, le voy a cocinar a mi hijo su comida favorita, papá, así como tú me preparas mi comida favorita. O sea, los hijos hacen y no les cuesta hacer lo que ven en casa. ¿Amén? Efesios 5:33 nos dice, y la mujer respete a su marido. No le dice, mujer, ame a su marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Tiene que ver con respeto también, ¿no? Un machista solo lee eso y lo resalta porque le conviene. No hará esfuerzo para amar. Un hombre de Dios lee todo el pasaje del versículo 22 al 33 de Efesios 5, porque ahí dice que el marido tiene que primero amar para que ella se sujete y lo respete. Cuando una mujer se siente amada, cuidada, valorada, respetada, se sujetará fácilmente. Como le digo a veces a los hombres, la tendremos comiendo en nuestra mano cuando nosotros primeramente la amemos y la cuidemos. En el libro El Poder del Amor de los pastores Aguayo, ¿sí? Otro libro que les recomiendo, El Poder del Amor, hay un lema que dice ahí, el matrimonio no es para aguantarlo, es para disfrutarlo. Y eso es bíblico, gózate con la mujer de tu juventud, gózate, alégrate, disfrútalo. No dice aguántalo hasta que la muerte te separe, como si fuera una sentencia, una condena, que no te queda de otra que aguantar hasta que la muerte te separe. ¿Por qué no te separes? Porque tengo que esperar hasta que la muerte me separe. Y están viviendo por vivir en camas separadas, viviendo apartados. No, el matrimonio es para disfrutarlo. Y en dicho libro de los pastores aguayos, especialistas en temas de matrimonio y familia, ellos expresan que el poder del amor desata el pacto, propósito, generosidad, comprensión, perdón, bendición, honra y una vida sexual maravillosa. Conclusiones de este capítulo. Falta el capítulo 9 todavía. Hombres, si quieres recibir respeto y admiración de parte de tu esposa, ¿no? Tienes que dar amor. Cuando practicamos el amor de Dios en nuestras vidas, ya no vivimos para nosotros, vivimos para dar amor y ser bendición en particular a nuestra familia. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. El corazón de la mujer es tierra fértil para sembrar amor.
Si ponemos en práctica estos principios, Dios el Padre nos ayudará en medio de esta jornada de sembrar para cosechar amor. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta de este capítulo? Si no lo viera, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar un poquito de cabeza, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo ser cabeza del hogar. Capítulo 9. Cómo ser cabeza de la mujer. El esposo admirable guía a su familia con sabiduría. Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. El marido es cabeza. Y como dicen algunos de una manera comediante, es cabeza, no es el cabezón, que a veces parecemos el cabezón, pero no cabeza. Pero la Biblia dice que somos cabeza. ¿Qué significa ser cabeza? ¿Sí? ¿Qué significa ser cabeza? El marido es la cabeza del esposo. Un hogar sin cabeza es un caos. Un desorden es como una nación sin gobernante o un ejército sin comandante. Ser cabeza es más que tener el mando. El texto dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador de su cuerpo. Él tiene tal autoridad y le corresponde ejercerla, pero nunca en forma dominante. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo tiene la autoridad, pero nunca ejerce esa autoridad de forma dominante. Él no obliga a que la iglesia lo ame. Él ama a la iglesia y la iglesia entiende ese amor y la iglesia ama a Cristo, se sujeta a Cristo, ¿no? En comparación de Cristo como la cabeza de la iglesia, pues está interesado en el bienestar de ella. Es su protector. Cristo como la cabeza de la iglesia es su salvador. Lo que Pablo quiere decir entonces equivale a lo siguiente. La esposa debe someterse voluntariamente a su esposo, a quien Dios le ha asignado como cabeza suya. Ella ha de reconocer que en su calidad de cabeza, su esposo se halla tan íntimamente unido a ella, tan profundamente preocupado de su bienestar, que su relación hacia ella tiene como base el interés sacrificial de Cristo por su iglesia. Estamos diciendo acá, cuando ella reconoce que su esposo es su cabeza y está ligado, está unido a ella, preocupado por su bienestar, ¿sí? Que su relación con ella tiene ese sacrificio de cuidarla, de amarla, entonces esa mujer va a entender. Ahora, pero para entender mejor, en su contexto original, en la antigua Grecia, en los tiempos de Pablo, que entender mejor, ¿no? El tema de cabeza, marido, cabeza de la mujer. El contexto o los textos anteriores al 22 de Efesios, del capítulo 5, dice, ¿no? Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y lo que quiere Pablo es que los griegos de Éfeso, cristianos, sean diferentes a los griegos no cristianos. No anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En tiempos de Pablo, la cultura griega estaba degradada. El texto clave para entender mejor el tema es, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Versículo 20, Efesios 4:20. Pablo le dice a los griegos, a los gentiles, ustedes no han aprendido así en Cristo, ¿no? Como andan los demás gentiles. Es una invitación explícita a ser diferentes a sus vecinos no cristianos. Una exhortación al cambio total, no a vivir vidas contrarias de Cristo. Ahora, Efesios 4:22 más adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, Efesios 5:22, cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, capítulo 5, Efesios, su contexto está en el capítulo 4, desde el versículo 17, cuando nos dice acá, ya no andes como los demás gentiles.
Versículo 20 de Efesios 4, ustedes no han aprendido así como Cristo. El versículo 22, a esa pasada manera de vivir, despójense, ¿no? Quítense ese ropaje, ese pensamiento, esa actitud, ese comportamiento. Pablo invita a despojarse del viejo hombre, renovarse en el espíritu, mente y vestirse del nuevo hombre. En otras palabras, no seguir siendo igual a como eran antes. Tiene que cambiar su forma de pensar, vivir de una forma diferente. Estamos hablando del contexto de los griegos. La mujer en el mundo grecorromano no tenía valor. Las mujeres eran vendidas y compradas. Los matrimonios a menudo, por lo general, eran forzados y no había respeto ni a la opinión ni a la vida de la mujer. Si un hombre, el hijo de un hombre, de un padre, decía a su papá, papá, esa mujer de ahí me gusta, me quiero casar con ella, habla con su papá y que me la dé por mujer. Basta que se la pidan, ¿sí? El papá tenía que dársela. No le preguntaban, ¿estás de acuerdo o no está de acuerdo? Habían excepciones que de repente los papás, no, mi hija no se casa con cualquiera, no quiero. Y era un enfrentamiento y era también una lucha y era ya una enemistad. Y la cultura era que la mujer no decidía, decidía el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres eran propiedad de un hombre, eran parte del patrimonio de un hombre. Un hombre decía en aquellos tiempos, yo tengo 5 terneras, 5 propiedades y tengo 5 mujeres, a mi esposa, mis 3 hijas y una esclava, ¿no? Eran parte de su patrimonio del marido. Y Pablo, en el capítulo 5, el versículo 21, Pablo se salta 2000 años, creo yo. Porque lo que Pablo va a decir en el versículo 21 rompe el esquema de su tiempo. Porque Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entiéndase el contexto. El contexto va a hablar de matrimonio, va a hablar de familia. O sea, Pablo da esta idea, da el versículo 21 y Pablo rompe el molde de la época. Hoy por hoy, que digamos esto, es aceptable y es entendible. Pero usted retrocede 2000 años atrás, o 1900 años atrás, o 1930, 40 años atrás. Y que Pablo diga a la iglesia, sométanse unos a otros. ¿Cómo yo, hombre, me someto a una mujer? ¿Estás loco? No, la mujer se somete a mí. Pablo da un concepto nuevo a la cultura. Va en contra de la cultura de su tiempo. Es revolucionario en su pensamiento. Les pide a los hombres que se sometan mutuamente. Los griegos no consideraban a una mujer como uno igual. Si alguien asesinaba a su esposa, no era cuestionado, porque era de su propiedad. Si, no, es que me faltó respeto, se coqueteó con un hombre y la maté. Bueno, es tu propiedad. Y Pablo dice, sométanse unos a otros. Algo loco para su tiempo. Las palabras cambian. Lo que significan hoy no es lo que significó ayer. Es necesario preguntarse, ¿qué significó sujetarse? Para los primeros lectores, ¿qué significó? Y el sentido de sujetarse no tiene que ver con sumisión, sino con mantenerse unido. Nosotros lo leemos ahora en el tiempo actual, sujétate, sujétate. La Biblia dice, mujer, sujétate. Pero tenemos que ir a lo que significaba en su tiempo. Y no tiene que ver con sumisión, sino tiene que ver con mantenerse unido, sujetarse, me sujeto a ti, me mantengo unido a ti. Algo que ahora parece obvio, pero que en ese momento no lo es. Muchas mujeres están con sus maridos a la fuerza. Algunas de ellas son cristianas, a ellas les dice, manténganse unidas a su esposo. Claro está que una mujer ha de querer estar unida a un hombre que la ame, que la valore, que la cuide, que le cocine como chef, ¿no? ¿Qué significa cabeza en el antiguo griego? Cabeza significa que viene del griego kepalé, que es jerarquía. Pero Pablo expresó kepalé de acuerdo al contexto bíblico vinculado a la obra de Cristo. Porque él es él es el kepalé no de jerarquía, sino él es el kepalé como ejemplo de sacrificio. En el tiempo de Pablo, los kepalé no se sacrificaban, se sacrificaban para el kepalé, para el cabeza, pero Cristo es el kepalé sacrificial. Cristo no impone, no es arbitrario, ama incondicionalmente. Cabeza no es jerarquía en este contexto, ni mando, sino es un kepalé Cristo, sacrificio, es un kepalé entrega, es una cabeza que se entrega. Algo absolutamente, repito, revolucionario para dichos hombres culturalmente machistas de aquella época, ¿no?
Y Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es el salvador, pero el hombre debe estar dispuesto a hacer por sus esposas lo que Cristo hizo por la iglesia. La mujer es puesta en lugar de privilegio, a lo que nunca hubieran hecho los griegos de su tiempo. Y es algo que nosotros debemos hacer. El padre es cabeza, es líder de su hogar. Como padres somos los líderes de nuestro hogar, somos los responsables de sacar adelante a nuestras familias y el desarrollo de sus capacidades intelectuales, morales, espirituales. 7 cualidades para ser buenos quepalés o ser buenas cabezas de hogar. Y desarrollar para ser un buen cabeza de hogar influencia, ¿no? 7. Influencia, integridad, actitud positiva, visión, carácter, compromiso y valentía. Influencia, porque un padre sea un buen cabeza, un buen quepalé sacrificial. Influencia es lograr que los demás hagan lo que tú quieres, no por el cargo o nombramiento, sino porque has logrado que te sigan porque influenciaste en ellos. Un padre logra que su esposa y sus hijos lo sigan porque logró ganarse su respeto. Un padre de influencia capacita, depende de la buena voluntad, no inspira con temor, sino con entusiasmo. Un padre arregla el fracaso, muestra cómo se hace y dice, vamos, hagámoslo juntos. Salí mal, papá, en mis exámenes. Vamos a ver cómo mejoramos eso. Vamos a solucionar eso. Yo te voy a ayudar, ¿no? Vamos a salir adelante juntos. Los hijos siempre quieren imitar a papá desde pequeños. Y eso debe ser una influencia. 2, integridad. Es el estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien soy, no importa de dónde esté o con quién esté. Padre con integridad no tiene nada que esconder, es transparente. Sus hijos lo ven como ejemplo a seguir porque dice la verdad, es persona correcta. En el hogar, sus hijos deben aprender esta virtud para toda su vida. Lo que digo y hago debe ser lo mismo. Ejemplo, si le digo a mi hijo, llega temprano al trabajo, llega temprano a la iglesia, ¿sí? Entonces yo debo de ser ese ejemplo para él, ¿no? Debo de ser ese ejemplo. Lo que yo digo, eso debo yo hacer, ¿no? Llegar temprano al colegio es porque yo también llego temprano, pero no, integridad es no soborno, ¿sí? Es no soborno. Tercera cualidad para que un padre sea buen quepalé, actitud positiva. Y aquí les recomiendo este libro de John Maxwell, La actitud positiva. Es un libro rojo, este es otro libro. John Maxwell en su libro Actitud Positiva señala que la actitud determina cómo enfrentas la vida. Y tu actitud la decides tú. La persona promedio prefiere esperar a que otros le motiven. El padre positivo no culpa las circunstancias. Tu actitud determina tus acciones. El padre ganador no es un superdotado, sino es alguien que toma acciones. Tus hijos es un espejo de tu actitud. Mantener una buena actitud es más fácil que recuperarla. Si tú ya tienes una actitud positiva, quiero estimularte a que la mantengas, dice John Maxwell. Visión. La visión del padre guiará a cumplir las metas de sus hijos. Un padre sin visión no llega a ningún lugar. Sixto Porras en sus libros, en el libro Hijos Exitosos, él dice, tus hijos son los líderes de su generación. Dios te ha dado hijos para que sean líderes, ¿no? Para que lideren. Si tienes una visión para tus hijos, irás por la vida tratando de lograr los recursos para ayudar a tu visión. La visión se consigue en oración a Dios, ¿no? Diciéndole, Señor, ¿para qué me has dado a mis hijos? ¿Cuál es el propósito tuyo para con ellos? Logra tú buscar esa visión y guíalos, inspíralos. Señor, ¿cuáles son tus propósitos para con mis hijos? Por ejemplo, mi padre tuvo una visión de que sus hijos íbamos a servir a Dios. Él oraba todos los días. Y les soy sincero, cuando éramos adolescentes o éramos jóvenes, 18, 19 años, no queríamos nada. Pero papá siempre nos influenciaba el servir a Dios, el amar a Dios. Y su texto favorito era tercera de Juan 1:4, que dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan a la verdad, sirven a la verdad. Mi padre se gozaba en su oración creyendo
y viendo el futuro que íbamos a servir a Dios. Nosotros no pensábamos de repente, pero papá anhelaba eso, tenía esa visión, sirviendo a Dios. Quería que seamos profesionales también, pero sobre todas las cosas se gozaba y miraba al futuro, que nosotros serviríamos a Dios. Y bueno, en eso estamos, gracias a Dios. Carácter. Un padre puede ser un buen quepalé, un buen cabeza cuando tiene carácter. Un padre con carácter puede sobrellevar las circunstancias de la vida. Los problemas, las crisis muestran si tienes un buen o mal carácter. Si un padre no tiene carácter, despotrica en medio de los problemas o crisis, necesita formar carácter. Uno puede tener mucho talento y ser buen profesional, pero puede tener un mal carácter. Pero tu familia aplaudirá tu carácter, tu firmeza. El mundo, la gente, la calle aplaude tu talento. Tus hijos tienen que ver en tu vida que tienes carácter, que eres firme. ¿Qué es para mí un sinónimo de carácter? Firmeza. Firme en tus decisiones. Que te levantas en medio de los problemas, que no huyes de esto, sino que los enfrentas. Eso tienen que aprenderlo del líder de casa. Y sexto, compromiso, es cuando te obligas a ti mismo a cumplir tu palabra que diste, la que empeñaste. Si dices que vas a ser fiel a tu esposa, le tienes que ser fiel a tu esposa. Si dices que vas a velar por tus hijos, tienes que hacerlo. Que estarás junto a ellos, tienes que permanecer junto a ellos. Una vez que aceptas algo, te comprometes a ti mismo a cumplir con lo que aceptaste. Miguel Ángel, el famoso pintor, cuando pintaba la Capilla Sixtina en el Vaticano, se concentró tanto en los detalles de una esquina en la que nadie se fijaría. Entonces le preguntaron, ¿por qué pintas con tanto ahínco en ese lugar? Él dijo, es que Dios lo va a ver. El nivel de compromiso que tenía este pintor lo hizo hacer un trabajo excelente. Entonces nuestro compromiso es con Dios, nuestro compromiso es con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Y último, valentía. Un quepalé es un buen líder, es un buen padre, es una buena cabeza cuando es valiente. ¿Qué es valentía? Es hacer lo que se tiene miedo a hacer. Es hacer las cosas correctas sin dejar que se nos pasen. La valentía tiene que ver con los principios morales, espirituales, bíblicos. Esto nos ayuda a hacer frente a algo con convicción, con seguridad en lo que crees cuando tus creencias están en juego. Billy Graham decía, el famoso Billy Graham, el famoso evangelista que murió en el 2018, la valentía es contagiosa. Cuando un hombre valiente asume una posición, los demás lo siguen, se inspiran a hacer lo correcto. Como padre tienes que enseñar a tus hijos a ser valientes a pesar de que tengan que perder amigos o quizás lo rechacen. Planta bien tus principios, planta bien tus enseñanzas para que ellos tengan la valentía de defenderlos y tendrás un buen futuro para ellos. Decirle a tus hijos, no solamente decirles, sino hacerlo. Hijos, vamos a enfrentar la vida, vamos a luchar juntos. Cuando te ven luchando, ven tu sinónimo de valentía. Cristo es el Salvador de la iglesia. Dice el texto, el que Cristo es la cabeza y es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia. La salvó del pecado, de la condenación eterna, dio su vida por la iglesia por amor a ella, porque quiere cumplir sus propósitos con ella, ¿sí? Y yo creo que Cristo nos sigue salvando cada día, ¿no? El esposo de cierta forma, no es que el esposo es Cristo para salvarlo, pero de cierta forma es el salvador de su esposa, no del pecado, claro está. Pero sí de circunstancias, cuando ella le falla, cuando ella está en problemas, es el esposo quien tiene que salvarla, defenderla, ayudarla y poner el pecho por su esposa, porque la ama, porque se casó con ella por amor, de cierta forma, ¿no? Y esta pequeña tarea personal, privada, ¿no? Esta, como digo, siempre es sin nota, es para un análisis, una reflexión simplemente, ¿sí? Igual se los envío, o ya le envié a la hermana para que se les comparte, ¿no? Ah, bueno, hasta ahí el capítulo de hoy. Preguntas, comentarios, opiniones, está en su tiempo.
Bueno, si no hay preguntas, quiero hacer referencia a la tarea. La tarea va a estar basada en un video, quiero que vean un video. Ahí está el enlace. Ver el video, el amor del Padre nunca cambia. Y conteste las siguientes preguntas, ¿no? Y ponga sus nombres también. ¿Qué es el amor según 1 Corintios 13? Con sus propias palabras, claro está. ¿Qué significa padres con brazos abiertos? ¿Por qué un padre nunca debe abandonar a sus hijos? ¿Por qué volvió el hijo pródigo a la casa de su padre? Y la otra pregunta, ¿por qué el amor del padre nunca cambia? O nunca debería de cambiar, mejor dicho, ¿no? Este enlace que está allí es esta página, una página, como les había comentado, de una temática que estaba dando. Acá les voy a poner un poquito para que ustedes lo puedan. Es un video de 20 minutos, ¿sí? Es un video de 20 minutos que de un futuro libro que estoy escribiendo. Dios le bendiga, buenas noches. Existe, en la nunca cambia. El amor del Padre nunca cambia, ¿sí? Véanlo en ese video, respondan por favor esas 5 preguntas, ¿no? Que va sumando a sus notas. Gracias hermanos, gracias hermanas, hermano Mario, si hubiera preguntas pueden hacerlas, estamos en el tiempo, ¿ven? Pero bueno, anteriormente ha habido buenos comentarios también. Me faltó leer lo que nuestra hermana Vicky escribió. Dice, la preparación es desde el vientre de la madre. Ahí parte el amor, el vínculo, la valía. Así es, hermana. Eso no se olviden. Eso es más, no dejen de compartirlos. Cuando vean a una mamá embarazada, háganle ver que eso es, pero desde ahí comienza. ¿Sí? Recuerdo unas cosas que practiqué eso con mi hijito. Es que a veces él estaba en la barriga inquieto, que se movía, las mamás saben eso. Y yo les ponía una canción de Danilo Montero, una de adoración, una suave, y él se calmaba, Él la escuchaba. Y es curioso que cuando nació, eso estaba en el vientre, los 5, 6, 7 meses, 8 meses, cuando él ha nacido, y a veces estaba muy inquieto, muy fastidiado, lloraba, le ponía esa canción, se acordaba, me imagino, y se calmaba, se tranquilizaba. Porque, como dice nuestra hermana Vicky, desde ahí comienza, desde el vientre. Hoy por hoy, con la ciencia que decía nuestro hermano, no recuerdo quién comentó, nos decía, desde ahí comienza la ciencia nos lleva a eso, ¿no? La ciencia nos lleva a conocer esta realidad, esta verdad también. Amén. ¿Preguntas, comentarios? Parece que no hay. Bien, hermanos, gracias por este tiempo, gracias por estar allí, por escuchar. Termino diciéndoles lo que dije en la parte de la enseñanza, se aprende, ¿sí? Ser padre se aprende. Y cuando aprendemos, vamos a ir desechando ideas, pensamientos, actitudes, comportamientos, haciendo evaluaciones de los errores que nuestros padres cometieron con nosotros, desechando lo malo, ¿no? Rescatando las cosas buenas de nuestros padres, pero desechando lo malo para que podamos nosotros mejorar como padres. Amén. Dios le bendiga, hermano Mario. ¿Algún anuncio, alguna que tenga que decir? No, gracias, hermano Félix, gracias por este tiempo y bueno, los hermanos van a seguir estudiando, seguir preparando, ¿no? Gracias a todos, bendiciones. Bendiciones, hermanos, Dios les guarde. Buenas noches, salúdense, despídanse. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones.